Bienvenido a este curso de chileno. Así que sea atrevido. Qué buen alumno. ¿Sabía usted que el chileno es uno de los lenguajes más difíciles del mundo? Por supuesto, sigue siendo español, pero en Chile se utilizan palabras, como diría, extrañas. No se preocupe, ya se las voy a enseñar. Ahora, soy una profesora muy estricta, así que, por favor, párese derecho. ¿Tiene un cuaderno donde anotar? Bien. Está listo para la clase entonces. No voy a permitir que se quede dormido o que no preste atención. Esto no lo tengo de adorno, así que prepárese para aprender. Ahora, también puedo ser una maestra muy dadivosa. Podré ganar un premio cada vez que acierte alguna de mis preguntas. ¿Le parece un trato justo? Bien. Ahora empezaré por lo básico. Aquí tengo mi pizarra y mi marcador. Comenzaré enseñándole cómo se dice hola en chileno. Hola. Ponga atención. Si usted está con amigos y quiere saludarlos, puedo decir hola sin problema, pero podría quedar como el cuico del grupo. Es mejor si no hace caso y si está en confianza, dice lee aquí. Buena. Puede decirlo para saludar. Cuando los vea llegar por la calle, solamente levanta la mano y dice buena. ¿Entiende? Bueno, esta palabra puede ser algo confusa también. Buena. También se puede utilizar, déjeme ver, cuando alguien hace algo bien o le cuenta algo bueno. Por ejemplo, si tuvo un logro académico, imagine usted tuvo la máxima calificación en un examen. Su amigo chileno le dirá, buena. ¿Entiende ahora? Ok. Entonces, por favor, redacte un ejemplo. Puedo utilizar el buena como hola o como ya le dije en la expresión anterior. Bien, sí. Creo que lo hizo bien. No hay castigo por ahora. Pero tampoco hay premio. Creo que su respuesta fue algo floja. Si responde 3 bien, vendrá un premio. Ahora, otra palabra que se utiliza mucho en el chileno es... ¿La has escuchado?
Vamos a ponerlo aquí al lado. ¿Cachai? Algunos dicen que ¿cachai? Viene del inglés. Catch it up. Pero no lo sabemos con certeza. Esta palabrita significa algo así como entender. Entender. ¿Cachai? Entonces, si usted está con amigos, todo esto por supuesto en lenguaje informal. Usted está con amigos, imagine que fueron a... ¿Qué situación pondremos? ¿Una fiesta? Una fiesta divertida. Conmigo. Entonces, su amigo le dice, la profesora es muy bonita. ¿Cachai? ¿Cómo entendería usted eso? Exacto. Es algo así como que su profesora es muy bonita. Traducción literal. La profesora es muy bonita, ¿entiendes? Pero podemos darle algo de contexto según cuando le digan la palabra. Ahora, dígame un ejemplo. Sí. Responda rápido. Levante esa barbilla. Eso es. Entonces, sí. Está bien. Contemos como si fuera una respuesta buena. Otra palabra muy común que va a escuchar por todas partes. Po. La palabra po podría entenderse como un pues. Y se utiliza en su mayoría al final de las palabras. Podría ser... aunque no. Podría ser parecido el uso del cachai. Pero po también se utiliza en otras ocasiones. Entonces, uno de sus amigos podría decirle, vamos po. Eso estaría muy bien dicho. O podría decirle, ya po. El yapo también tiene un uso especial, vamos a profundizar luego. Pero por ahora solo necesitas saber que el yapo es como un deja de hacer eso. O puede ser para invitarlo a algún lugar, a alguna fiesta, para tratar de convencerlo. Luego profundizaremos en el tema. Entonces, el po se utiliza al final de las palabras como ven po, ya po. También puede usar las dos. Por ejemplo, cachai po, que es un poco menos común. También podría utilizar estas dos, ¿por qué no? Buena po. ¿Me entiende? Ahora, por favor, trate de utilizar la palabra po. Trate de reemplazarla en su cabeza como un pues. Como sí pues. El ejemplo, entonces, piénselo bien. Buen trabajo, ya está entendiendo. Está a punto de ganarse el premio.
Aunque debe acertar una más. Y si no acierta, habrá castigo. Vamos con la cuarta palabra del día. Creo que debería ser algo que usamos de cariño. Sí. Entonces, tenemos aquí la palabra. Lea, por favor. ¿Puede verlo? Eso es. La palabra guagua, que significa bebé. Pero no siempre lo utilizamos como para llamar a un infante. A veces es solamente una expresión de cariño entre novios, por ejemplo. Puede ser también entre familiares, un familiar mayor con un familiar pequeño. Por ejemplo, entre hermanos. Puede decirle una hermana mayor a su hermano menor. Guagua. Por ejemplo, para mí, usted es una guagua. Ahora, creo que esto es mucho más fácil que las anteriores, así que, por favor, utilícela en un ejemplo. No, está muy equivocado. Qué lástima. Voy a tener que castigarle. Ahora, mis métodos son algo antiguos. Así que estiré la mano. Voy a tener que golpearlo. Aunque prometo no ser muy mala. Estiré la mano. Eso. Un golpe por una equivocación. ¿Qué más le gustaría aprender? Le voy a dar la oportunidad de elegir alguna palabra que se utilice mucho en Chile. No malas palabras, no estamos para eso aquí, ¿entiende? Bien. ¿Qué podría ser? ¿Qué palabra le gusta que haya escuchado? Perfecto. Déjeme escribirla entonces. Esta palabra de aquí, léala por favor. Pololo o polola. ¿Qué cree que significa? Le voy a dar una oportunidad más. Aunque esto no va por premios o castigos. Perfecto. Pololo o polola significa novio o novia. Es variable. Novio, polola, novio, polola, novio, polola. Ahora sí, el momento de la verdad entonces. Mucha atención y dígame un ejemplo. ¿Cómo podría utilizar la palabra pololo? Lo escucho atentamente. Podría ganar su premio ahora. Así que piense bien. Oh, no. Va a hacer que me enoje. ¿Está poniendo atención acaso? Bien. Estiré ambas manos. Merece 2 golpes por 2 equivocaciones. No. Usted debe poner atención. Ahora las manos. Eso. 1, 2. Fui muy compasiva, así que preste atención. Parece que está distraído con algo.
¿Se puede saber qué es? Bien. Ahora, otra palabra. Esta le va a gustar. Y vamos a hacer las cosas un poco más complejas. Bueno, le voy a dar una oportunidad para que responda. Lea esta palabra. Carrete. Muy bien. ¿Y qué cree que significa carrete? No. No tiene nada que ver con hilos. No. Bien, solo estaba adivinando, así que le voy a anotar acá. Carrete significa lea. Fiesta. ¿Has escuchado esa canción? Fiesta en América. Acá en Chile diríamos carrete en América. Es una palabra, por supuesto, que usa la gente, no diría que más joven, pero probablemente desde los 35 hacia abajo. El carrete es muy importante en Chile. Los fines de semana, casi todos van de carrete. La fiesta puede ser además no solo una fiesta en casa, puede ser una fiesta en una discoteca, en un salón de baile, cualquier cosa. Por lo general, las fiestas familiares, así como fiestas tranquilas, por ejemplo, si es el cumpleaños de su abuela, usted no le llamaría carrete. Exacto. Entonces, por favor, dame un ejemplo con la palabra carrete. Dígalo en una oración, por favor. Un buen trabajo. Gané un premio. Pero antes vamos a hacerlo más complicado. Ya que tenemos estas palabras. Buena. ¿Cachai? Po. Guagua. Pololo o polola. Y carrete. Dígame una frase, una oración que contenga la mayor cantidad de estas palabras. Yo le diré una también para que sea justo. Piénselo bien. Le doy unos segundos. Yo ya tengo la mía. Por supuesto, yo soy la profesora. Bien. Mi frase es, buena. ¿Cachai que el otro día mi polola quería que le dijera guagua en un carrete? ¿Lo ve? Utilicé todas las palabras. Y ahora es su turno. Por favor, dígame lo que pensó. No se desconcentre. Esto va por un premio extra. Así que, si yo fuera usted, trataría de responder lo mejor posible. Piénselo. Voy a contar hasta 10 y me dice su ejemplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
Ahora, ¿cuál es su ejemplo? Claro, puede leer las palabras aquí. No hay problema. ¿Las ve bien? Bien. Entonces, no trate de hacer tiempo para estar conmigo. Lea y dígame el ejemplo. Hmm, Bien. Pasó raspando. Pasó apenas. Entonces, al menos tuvo 3 aciertos antes, así que merece un premio. Pero el ejemplo final no estuvo tan bien. Creo que le hace falta otra lección de chileno. Le dije, es uno de los lenguajes más difíciles del mundo. Además, aún no vemos cosas con velocidad. Le falta mucho. Pero tiene una excelente profesora. Así que aquí está su premio. Una estrellita dorada para felicitarla. La pondré aquí en su frente. Buen trabajo. Y terminando entonces. Esa fue la lección de hoy, pero debemos arreglar algo. Hoy le enseñé un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 palabras nuevas en chileno. Eso significa que mi tarifa... Descontamos los errores, los ejemplos que yo les di, el tiempo. ¿Cuánto tiempo llevamos? Vamos por los 25 minutos más o menos. Bien. Es demasiado tiempo. Demasiado poco. Entonces, terminamos la clase, pero usted me debe 50,000 pesos chilenos. Ese es el valor. Puede hacer un depósito bancario también. No hay problema. Ok, entonces estudie. Nos vemos la próxima clase. Puede quedarse aquí el tiempo que quiera, pero cierra al salir. Adiós. No importa si no te gusta, porque te la voy a poner igual. Sí. ¿No crees que mis manos son pequeñitas y adorables? Despierta. ¿No aprendiste la lección de la última vez, acaso? ¿Qué estás viendo ahí? ASMR. ¿Qué es eso? Sirve para dormir. Déjame ver este video. Bien. Ya que te dormiste en mi clase, creo que voy a tener que empezar a ser más severa contigo. Levanta la cabeza. Bien. Siéntate derecho y despabila. Necesitamos estudiar. ¿O acaso no te convencen mis clases? Bien. Entonces guarda también ese teléfono antes de que te lo quite. Y... vamos a comenzar de inmediato. No puede ser que te quedes dormido en mi clase. Vamos a comenzar con la segunda lección de chileno. Espero que hayas estudiado.
porque te voy a hacer algunas preguntas sobre la lección anterior. Por supuesto, si te equivocas, recuerda, hay castigo. Aunque, si aciertas, habrá un premio. Es distinto que la última vez, por supuesto. Es algo mejor. Entonces, primero, un pequeño cuestionario. Vas a decirme qué significan las siguientes palabras. Con esto basta. Entonces, ¿qué significaba buena? Bien. Lo estábamos utilizando como un hola. O como buena también puede ser. Buen trabajo. ¿Qué significaba cachai? Bien, está bastante bien. Entender. Ahora. Po. Bien. Lo usamos con pues. Y guagua. Bebé. Parece que alguien estuvo estudiando. Buen trabajo. Aunque aún no te perdono por haberte quedado dormido, al menos sé que estás estudiando. Vamos con la siguiente lección de hoy. Entonces, hoy vamos a aprender otras palabritas que se me ocurrieron. Podrían ser bastante útiles. Entonces, la primera será lee, por favor. ¿Qué dice acá? Al tiro. ¿Qué crees que significa? ¿De verdad estuviste estudiando? Sí, significa de inmediato. Puedes usarlo, por ejemplo, cuando tu mamá te llama y tú le dices, voy al tiro. Claro, uno no siempre va al tiro. Ahora te toca a ti. Vamos, di una oración con al tiro. ¿Cómo puedes usarla? Bastante bien. Aunque no sé si califica para el premio. Hoy tendrás que tener 5 aciertos, si no, no vale. Bien, perfecto. Vamos con la siguiente. Lea, por favor. ¿Qué dice acá? Bacán. Sabe leer muy bien. ¿Qué crees que significa? Esta palabra puede ser con C o con K. Bacán. No, esta vez sí te equivocaste. Aunque también tengo entendido que se usa en otros lugares de Latinoamérica. Pero estamos aprendiendo chileno. Bacán significa algo bueno, algo cool si utilizamos un anglicismo. Es
es algo genial. Entonces, esta vez no te voy a dar una pista para la oración que debes hacer. Por favor, utiliza la palabra en una oración. Ujú. Sí, qué bacana, es una buena expresión, pero no te puedo contar esa. Ujú. Eso sí, me está muy bien. Ok, va una. Sí, desde ahora vamos a contarlas. Ok, tercera palabra, déjame pensar. ¿Cuál podría ser? Esto es muy interesante. Lea, por favor. Caleta. ¿Qué crees que significa? ¿Tienes una idea? ¿O me vas a dar un ejemplo de inmediato? No. Bien. Entonces, caleta significa bastante o mucho. De hecho, es un poco, ¿cómo decirlo? Mal visto decir caleta. Pero te lo enseño para que sepas. Puedes decir, por ejemplo, hay caleta de gente cuando hay demasiadas personas en algún lugar. Ujú, hay caleta de gente. Fue un poco rápido para ti. Lo siento mucho. Hay caleta de gente. Entonces ahora me puedes dar un ejemplo con caleta. A ver si tienes tu segundo acierto. Ujú. Muy buen trabajo. Ahora sí, muy bien. Dos buenos. Te faltan solo tres. Entonces vamos con la tercera palabra. Déjame escribirla. Vamos a poner esta de acá. Ok. Son dos palabras técnicamente. Lea. Dar jugo. Sí, son dos palabras, pero se utilizan como si fuera una. ¿Qué crees que significa? Ujú. No, lo siento mucho. Entonces, dar jugo significa algo así como no ser productivo, no ser productivo. O también algo así como perder el tiempo, procrastinar, aunque esa es una palabra muy interesante porque la utilizamos cuando alguien está molestando. Por ejemplo, si un curado en un carrete, a veces da jugo. Tengo que practicar mi chileno contigo para que escuches el acento. Dije que en un carrete, un curado a veces da jugo. Fue lo que dije, ¿verdad? Eso significa en una fiesta, una persona ebria a veces molesta. Es un buen ejemplo, ¿no? Incorporamos la palabra que ya conoces, carrete. Ahora te toca a ti. ¿Cómo utilizarías el dar jugo? Ujú. Vas muy bien hoy. Me tienes impresionada. Parece que a alguien le gustan estas lecciones y está aprovechando toda mi sabiduría de profesora de chileno.
Está bien. Lea, por favor. Filo. Una palabra muy corta. Y no significa algo cortante o afilado. ¿Qué podrá significar? Le diré. Es algo difícil. Filo significa no importa. Gracioso, ¿verdad? Uno podría decir algo así como, filo contigo. Y significaría como, no me importas. Creo que es una traducción bastante buena. Ujú. Sí, cuando uno da filo, significa que ya no quieres ver a la persona, no te va a importar. Exacto. Ahora, ¿cuál es su ejemplo con la palabra filo? Ujú. 50 y 50, está más o menos. Así que, bueno, ya que llevo 3 buenas, la pondré como buena también, pero veamos la siguiente. ¿Qué tal? Algo más. Esta palabra es importante. Sobre todo si usted va al centro de la ciudad de Santiago. Por favor, lea lanza. Oirá esta palabra en las noticias probablemente. Ah, y es importante que se cuide de ellos, ya que le di pistas que cree que es. Exacto. Es algo así como un ladrón. Pero es un tipo específico de ladrón. Es un ladrón que simplemente toma las cosas cuando la persona va caminando por la calle, por ejemplo. Es decir, si una persona va con un bolso, un lanza va a ir corriendo por su lado y se lo va a arrebatar. No son robos con intimidación, por ejemplo. No se utilizan armas ni nada de eso. Solamente quitan las cosas. No sé si me doy a entender. Perfecto. Ahora sí. También le di un ejemplo. Estoy siendo demasiado dadivosa hoy. Pero bueno, usted estudió, así que merece la compasión. ¿Qué ejemplo me va a dar de la palabra lanza? Mm, Bastante bien. La vamos a tomar como buena. Entonces, ya tiene los 5 aciertos, pero vamos a aprender una palabra bonus. Porque creo que lo va a necesitar también si es que va al centro. La palabra es micro. Muy bien. Sabe leer muy bien, como ya le había dicho. Pero eso no lo es todo. ¿Qué cree que significa micro? ¿Algo pequeño? No. Vamos a tener que dar un pequeño castigo. La palabra micro significa autobús. Aunque ahora también se utiliza la palabra Transantiago. Podemos profundizar sobre eso en otra ocasión, pero por ahora, autobús. Las micros son los autobuses, el transporte público que pasa por la ciudad. Hay también micros que no son Transantiago en regiones, sobre todo en la playa. No les recomiendo tanto que se suba en una de esas. Pero bueno, son divertidas.
Ahora sí. ¿Qué ejemplo me daría con la palabra micro? Mm, no está tan bien, pero tampoco está mal. 50-50 era un bonus, así que está bien. Ahora la prueba final de esta lección del día de hoy. Creo que voy a necesitar mi varilla en vez de mi lápiz. Porque es muy importante que aprenda esto. Mm, ahora sí, me siento un poco más cómoda. Va a ser como la última vez, una frase con todas las palabras o la mayoría de palabras que puedo utilizar y que vemos el día de hoy. ¿Recuerdas las palabras, verdad? ¿Las recuerdas? Bacán es la primera, que significa bueno o cool. Caleta, que significa bastante. Dar jugo, que significa no sé, productivo o molestar. Filo, que significa no importa. Lanza, que significa ladrón. Y el bonus micro, que significa autobús. Por supuesto. Yo también voy a hacer una frase. Simplemente déjame pensar. Más vale que lo hagas bien. Podría ser un doble premio hoy. Entonces, veamos qué hago. Por supuesto, tenemos también la palabra que no habíamos contado. Al tiro. ¿Qué significa de inmediato? Recordar también es algo así como un bonus. Entonces, ¿ya la tiene? No. Ok. Creo que yo tengo algo bastante decente. Vamos a ver. Filo, me voy a ir al tiro para mi casa. El carrete está bacán, pero hay caleta de lanza. Me voy a ir en micro nomás para no dar jugo. Ah, ¿lo entendió? Oh, qué lástima. Voy a tener que estudiar un poco más. ¿Y su ejemplo ya lo tiene? Vamos a guardar esto acá. Ujú, ujú. Sí. Sí, se puede utilizar así. Por favor, repita esa parte. Ah, está mal utilizada. Dame su mano. Bien. Lo demás. Está bastante bien. Me siento satisfecha con esta lección entonces. Ahora, déjeme ir a buscar su premio. Dame un segundo. Ya tengo su premio doble. Aquí los tengo. Dos dulcecitos para alegrarle la noche. Tenga, se los merece. Bien, entonces califiquemos la lección de hoy como siempre. Hoy aprendimos algunas palabras más. Fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fueron 7 palabras. Además, repasamos las de la clase anterior. Hicimos mucho trabajo. Vamos a sacar la tarifa de hoy. Venimos al tiro. Usamos antes con carpet. Ahora jugo, que es una palabra más larga. Además. Bien. Entonces, sale un poco más caro. Por supuesto, acepto transferencias bancarias, no hay problema. Pero me va a tener que pagar 90.000 pesos chilenos. Ese es el valor el día de hoy. ¿No hay problema?
Bien. Además, debería cobrarle un poco más solo porque se quedó dormido. Bueno, estoy un poco enojada. Pero bueno, terminamos muy bien la lección y está estudiando, así que estoy bastante feliz por eso. Creo que tiene un buen futuro asegurado si estudia muy bien las palabras en chileno. Recuerde, es un idioma muy difícil, así que estudie mucho y salga a carretear. Le va a ayudar para hablar como un nativo. Bien, nos vemos entonces. Espero la transferencia. Vaya, vaya. ¿A quién tenemos aquí? Bienvenido a su clase avanzada de chileno. Holanda, ¿qué tal, Caco? Andamio. Ah, no entendió. Parece que no ha estudiado mucho. Bueno, esta es una expresión solamente que se utiliza coloquialmente en el chileno. Significa, hola, ¿qué tal estás? ¿Cómo andas? ¿Lo imaginó? No lo creo. Pero bueno, repita después de mí. Holanda, ¿qué tal? ¿Cómo andamios? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos o andas? Tarea para la casa. Aprender a hablar más rápido. ¿Sabe? Como le dije en la primera clase. Los chilenos hablan muy rápido. Yo lo sé. Yo hablo chileno fluido, aunque usted no lo crea. Me costó muchos años aprenderlo, así que sé de lo que hablo. Holanda, ¿qué tal que como andamios? Lo ve. O puedo decirlo con un acento más chileno. Holanda, ¿qué tal que como andamios? Lo ve. Vamos a anotarlo en la pizarra. ¿Qué? Veo que se está poniendo algo rebelde. No, 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 eso está muy mal. ¿Cómo que no ve con mi lápiz rosa? Aunque es más bien lila. No ve la pizarra. ¿Le fallan los ojos? Sí, parece que necesita lentes o anteojos. Qué mal. Yo que pensaba que usted era joven y fuerte. Ya veo que no. Bueno, voy a utilizar solo por usted. Y ya que el valor de la clase es un poco más alto que el normal, un lápiz azul. En Chile esto le dicen plumón. ¿Cómo le dicen en su país? Bueno, cada quien. Entonces, la primera frase del día, ¿cuál era? Repítala, por favor. La repetición hace que las palabras y las frases se graben en su memoria. Muy bien. Número 1, entonces. Holanda. ¿Qué? Talca. ¿Cómo anda? Muy bien. ¿Cómo andamios? ¿Y para qué se utilizaba esta frase? ¿Puso atención o no? Sí, para saludar. Pero solo amigos, no se confunda. No vaya a saludar a un jefe, por más dicharachero que sea este, con esta frase. ¿Sabe lo que es dicharachero? Le falta mucho. Tarea para la casa.
Ahora, vamos con la segunda frase. Número 2. Si usted saluda a alguien que no es su amigo o que no es muy cercano de esta forma, puede que se agarre a coscacho. Entonces, la siguiente frase típica chilena es agarrarse a coscachos. Aquí está. Repito. Eso es agarrarse a coscachos. Bueno, agarrarse es un verbo. Por lo tanto, puede conjugarlo. Puede decir, te agarré a coscacho. O puede decir también, vamos a agarrarnos a coscacho. ¿Lo entiende? Bien, pero básicamente, ¿qué cree que significa? Ya le di muchas pistas. Piense, agarrarse a coscachos. Sí, más o menos. Creo que le falta un poco más de cultura chilena. Agarrarse a coscachos significa pelearse o darse golpes. Sí, es algo muy feo. Espero que nunca le pase. Y ahora sí. Le perdoné la primera frase, pero ahora recuerde. Necesito un ejemplo. Sí. Piénsalo y me lo dice. Un ejemplo de agarrarse a coscachos o pelear. Eso sí, está muy bien. Veo que usted se agarra a coscachos frecuentemente, ¿o no? ¿Es un rebelde sin causa? Bien. Bueno, como siempre, puedo ofrecerle un premio. Después de que acierte, digamos 5. Por supuesto, es una clase avanzada. No podrían ser 3. Lleva un punto. Ahora, ¿conoce usted esa sensación que da después de beber mucho? En Chile hay una expresión para esto también. Número 3. Esto lo llamamos estar con la caña. Estar con la caña. Lea, por favor, o no ve tampoco. Va a usar otra excusa para no aprender. Bien. Entonces, repítalo. Muy bien. Estar con la caña significa estar con un malestar después de haber tomado demasiado. No se lo recomiendo. No haga eso. Los excesos no son buenos. Así que, ya que sabe el significado, dígame un ejemplo. A ver si es cierto esta vez. Bueno, es pasable. Me lleva 2 puntos. Marquémoslo aquí. 1, 2. ¿Qué? ¿Qué tiene de malo mi ortografía? Estos alumnos siempre creen que saben más que la maestra. Está perfectamente bien. Solo estoy mezclando mayúsculas y minúsculas. Pero puede leerlo, ¿no? ¿Lo entiende? ¿O le falta un poco?
Sí. O también puede ser que tiene un afán gigante de criticar a los demás, ya que está en la clase de chileno avanzado, cree que puede criticar todo, ¿no? Ya veo cómo es. Picarón. Voy a tener que ponerle una frase más difícil ahora. La voy a escribir acá, a ver si es cierto. Bien. Lea, por favor. A que le gusta mucho criticar ahora. Vamos a ver qué tan bueno es. Ajá. Sí. No estoy ni ahí. También puedo decirlo. No estoy ni ahí. Aunque es bastante grosero. Pero puedo hacerlo. Yo podría decirle a usted por su crítica de mi ortografía. No estoy ni ahí. Pero no lo haré porque soy una persona muy educada. Bien, entonces conoce las palabras, ¿no? Conoce el no, que es negativo. Conoce estoy, es un verbo. Ni. Bien, que excluye algo, ¿no? Y ahí, de lugar. Entonces, ¿qué significa? ¿Lo ve? Muy mal. No estoy ni ahí. Significa que no le importa algo. Que tiene desinterés en ese tema. Y, como ve, yo usé un ejemplo justamente ahora. Si le digo que no estoy ni ahí con lo que me dice de mi ortografía, es que no me importa su opinión. Ahora, su ejemplo, por favor. Déjeme tomar esto. Estoy segura de que va a fallar. Ya que se volvió tan crítico con su maestra. Es hora de que lo castigue. Lo siento mucho, su ejemplo está muy mal. ¿No se le ocurre algo más? Ya lo veo. Bien. Sus manos. Ya sabe cómo es aquí. Además, como es una clase avanzada, debo darle 2 golpes en ambas manos. Pero voy a ser piadosa. Cualquiera puede equivocarse, excepto yo. Bien, manos adelante. Vamos, aguante. Y la otra. No fue tan malo, ¿verdad? Soy muy piadosa cuando quiero. Ahora. Esta no creo que logre hacer el ejemplo correctamente. Lo siento mucho, pero estoy dudando de que no supo hacer el ejemplo de lo anterior. Lea, por favor. Hacer una vaca. Por supuesto, eso también se puede conjugar. Ya sabe, todos los verbos los podemos conjugar para hacer más dinámica la frase chilena. Por ejemplo, si estoy con amigos, puedo decir, oye, hagamos una vaca. ¿No lo entiende? ¿Me caché? Ah, sí, ya va entendiendo. ¿Y qué cree que significa? Ser una vaca. No, no significa construir un bovino. Por supuesto que no. Tontito. Bien, hacer una vaca significa recolectar dinero entre amigos. Como le decía, puedo decirle a un amigo, oye, hagamos una vaca. Y significa que vamos a juntar dinero entre todos o entre mi amigo y yo solamente para comprar algo. Casi siempre es alcohol. Oh, no debería decirlo. ¿Entiende? Ok. Entonces, el ejemplo. Voy a tomar esto, no.
se preocupe por mí. Oh, qué lástima. Lo hizo bien. Ah, ya tiene 3 puntos. Está muy bien. 3 puntos. Ve. Ah, eso estaba mal. 2 más y tendrá su anhelado premio. Vamos con la frase número 6. Le advierto, estas 2 van a ser las más difíciles. Creo que tengo una frase perfecta. Bien. Lea aquí, por favor, aunque está un poco complicado. Creerse la chupada del mate o la última chupada del mate. Más bien se usa como creerse la última chupada del mate, aunque la he escuchado de las 2 formas en mis años que he vivido aquí en Chile. Así que, ¿qué cree que significa esta frasecita? Creerse la última chupada del mate. Oh, no, está equivocado. Creerse la última chupada del mate o creerse la última chupada del mate significa que usted se cree de lo mejor. Sí, es, ¿cómo lo diría? Algo un poco despectivo. Uno se lo diría a un amigo que se cree demasiado bueno. ¿Lo entiende? Si mi amigo se está portando así, yo le voy a decir, oye, te creí la última chupada del mate. ¿Entiende? Así de rápido debe decirlo. En Chile no se pierde mucho el tiempo pronunciando todas las consonantes. Sí. Además, recuerde, no diga te crees la última chupada del mate. Debe decir te creí la última chupada del mate. Eso es. Eso es. Perfecto. Ahora, el ejemplo. Eso es indignante, pero el ejemplo está bien. ¿Cómo que yo me creo la última chupada del mate? Dígalo con acento chileno, a ver. Bien, está bien, le doy el punto. Y ahora, la prueba de fuego. Número 7. Lea, por favor. ¿Alcanza a ver? Número 7. Ser chamullento. Nunca había escuchado esa palabra, ¿no? Sí, lo imagino. Solo voy a tomar esto. ¿Qué cree que significa? Piense. Piense con esa cabecita loca suya. ¿Ser chamullento? No. No significa eso, pero bueno, lo que cuenta es el ejemplo. Ser chamullento significa ser mentiroso. También le decimos ser cuentero. Es decir, que usted habla y cuenta cosas que nunca pasaron. Ser chamullento significa que usted mete chamullo. Algo complicado, vamos a andar en eso después. Pero, como ejemplo, con este mismo amigo que estamos jugando, yo le diría, hoy soy chamullento. ¿Lo entiende? Muy rápido para usted. Perdóneme. A mi amigo le diría, soy chamullento. Pero más rápido, por supuesto. Nunca le van a hablar a esa velocidad. Soy chamullento. ¿Lo entiende?
¿O te gusta echar chamullo? Sí, ¿te gusta echar chamullo? ¿O hablar chamullo? De hecho suena bien de muchas formas. Pero bueno, ahora estamos con ser chamullento. Ya sabe lo que significa y es su última oportunidad para ganar el premio. Dígame un ejemplo con ser chamullento. Le voy a dejar pensar solo unos segundos y quizás traiga su premio. No traeré, piense. ¿Lo tiene? Ya tengo su premio aquí. Lo tengo tomado con ambas manos. Ahora dígame. Ejemplo. Qué lástima. Se ganó el premio. Felicitaciones. Tiene los 5 puntos. Lleve. Uno, dos, tres, cuatro, 5. Perfecto. Repasemos una vez más las frases. ¿Quiere leerlas usted o las leo yo? Bien. Primero, Holanda, ¿qué tal? ¿Cómo anda, mío? Eso es para saludar. Luego, agarrarse a coscacho. Eso es como estar en una pelea, entrar en una pelea o golpearse. 3. Estar con la caña. Estar con la caña es sentirse mal luego de una borrachera. Número 4. No estoy ni ahí. Significa que no le importa. Número 5. Hacer una vaca. No es crear al animal, recuérdala. Significa juntar dinero para algo. ¿Vamos a hacer una vaca? Eso. Número 6. ¿Te crees la última chupa del mate? ¿Te crees la chupa del mate? Eso significa creerse demasiado. Perfecto. Y número 7. Eso. Se echa muy lento. Perfecto. Recuerda que el sentimiento es ser cuéntalo también. Y ahora llegó el momento de la verdad. Aquí tiene su premio. Es un peluche. No sé si se da cuenta, pero los premios van siendo cada vez más grandes. Así que si aprende bien, podrá tener un premio aún mejor la próxima semana. Ok, tenga. Y ya que terminamos la clase por el día de hoy, recuerde que me debe... bueno, le di un premio grande, hicimos frases. Eso es chileno avanzado, así que creo que me debe 100.000 pesos. Ese es el valor. Y lo sabe. Perfecto. Puede depositarlo a mi cuenta bancaria si quiere. Si quiere también acepto propinas. Ahora, estudia y nos vemos la siguiente vez. Con chileno avanzado, por supuesto. Adiós. Al fin pone atención. Veo que estaba distraído. Qué mal. Pensé que estas clases eran de su agrado, ya que no son para desperdiciar, ¿no? El valor es muy elevado y lo sabe. Sí, bien. Entonces, supongo, querido alumno, que ha estudiado. Estoy preparada por si no lo he hecho. Pero bueno, ya que está la clase de chileno avanzado, ¿qué tal si empezamos? Conoce la dinámica. Si usted acierta y me da buenos ejemplos de estas frases, al final habrá un premio. Un premiecito. Aunque ya sabe también, los premios han ido subiendo.
Vamos a estudiar. Estamos algo atrasados. No puedo perder el tiempo. Luego de esto tengo otro alumnito. Bien. ¿Su vista se arregló? ¿Puedo usar mi plumón rosa? Ay, bien. Solo porque es mi alumna preferida. ¿Qué sucede? ¿Está cansado? Perfecto para comenzar con la primera palabra. Entonces, ya sabe el significado, no tendrá problemas con el ejemplo. Número 1 de hoy. Quizás ha oído hablar de esta frase. ¿Ha estado estudiando? No, ya veo. Entonces, vamos. Aquí. Lea, por favor. ¿La ve? Estoy chato. Ya le dije qué significa. Es como estoy cansado. O estoy aburrido de la situación. Ya no quiero más con esto. Al parecer usted está algo chato. No de mi clase, de otra clase. ¿Puedo preguntar cuál? Quizás le ayude un poco a hablar, aunque no tolero que hable mal de mis colegas. De japonés. ¿Pero por qué? Conozco a la profesora. En realidad es muy cercana a mí. No voy a hablar de relaciones interpersonales aquí. No puedo. Bueno, no le queda más que estudiar. Entonces, le voy a dar un ejemplo para ir calentando, ya que estamos iniciando la clase. Estoy chato. Un ejemplo podría ser cuando yo tengo un examen muy difícil y tengo que estudiar mucho. Puedo decir, estoy chata. Así mismo. ¿Ya practicó la velocidad al hablar? A ver. No está bastante aceptable. Pero le falta un poco de rapidez y pronunciar menos las consonantes. Sí. Bien. Ejemplo. Bastante bien. Sí. Tengo que felicitarlo. Debe ser porque de verdad está chato, ¿o no? Sí. Bueno, ganó el primer punto del día de hoy. Vamos con la siguiente frase. ¿Quiere ayudarme con algo que quiera saber? Sí, frases de restaurante. Se me ocurrió una muy buena que creo nunca adivinará. Se parece un poco a hacer una vaca, pero no, eso solo lo confundirá. Hacer. Listo. Entonces, aquí por favor, lea. ¿Qué dice? Muy bien, sabe leer. Perdón lo estricta, te un poco chata. Pero no es con usted, es con mi primo. Bien, entonces, hacer perro muerto. Suena muy mal, ¿no? Uno quiere que los perritos mueran. Me daría mucha tristeza. Por cierto, en Chile también diríamos, me da mucha pena, me da mucha tristeza, significa lo mismo acá. Ya sé que pena puede significar vergüenza en otras partes del mundo, pero aquí es tristeza. Me da mucha pena. Bueno, continuando con el tema. Entonces, hacer perro muerto, ¿qué cree que significa? No, no, no. No tiene nada que ver
con los perritos, ya le dije. Eso sería muy triste. Mm, sí. Bueno, sí, concuerdo en que es muy difícil. Bueno, hacer perro muerto entonces significa irse sin pagar de algún lado. Uy, rebelde, ¿no? Bien, entonces, un ejemplo que se me ocurre a mí. Podría decirle, "Mm, yo nunca eché perro muerto, es como muy mala clase". Ahí agregué otras frasecitas al final. Podría anotarlo de inmediato. Hacer una frase como compuesta. Sí, me parece bien. Vamos subiendo el nivel de una vez, ya que está pagando mucho por clase. El valor se va elevando. Entonces le dije que nunca eché perro muerto porque es muy mala clase. Mala clase. Eso no significa, por supuesto, mala clase, digo, que mi clase sea mala. Significa que una persona es grosera o... ¿cómo podría decirlo? Que se comporta de manera ruda, grosera en lugares públicos. Sí, es algo así. Bueno, mala clase se utiliza casi como un insulto. Si a usted le dicen que es un mala clase, preocúpese. Bien, entonces, mi ejemplo era... por favor, repítalo. Debería estar poniendo atención. Eso es, muy bien. Yo nunca haría perro muerto porque es muy mala clase. Dígalo en chileno. Muy bien. Ya tiene más o menos el acento que creo que le costará años, como le había dicho. Ahora, entonces, ya sabe que hacer perro muerto es irse de un lugar sin pagar la cuenta, sobre todo de restaurantes. Les parece que salió la frase, ¿recuerda? Frases de restaurante. Y mala clase es una persona no muy confiable, una persona engañosa, una persona algo vulgar. Entonces, primero dame un ejemplo con hacer perro muerto. Sí, puede funcionar. Sí, yo diría que sí. Bien. Vamos a darle medio punto solamente. Va a tener que compensarme más tarde. ¿Hacer perro muerto? Perro, perdone. Medio punto solamente. Y una frase con mala clase. Divino. Eso sí, está muy bien. Aunque por favor no diga que yo soy mala clase. Otro punto. Tiene 2,5 puntos. Vamos con la tercera frase en chileno. Número 4. Como siempre, por favor, no critique mi ortografía. Tuvimos una larga conversación la última clase sobre eso. Además, ¿qué importa, no? Sí. Ahora, le acabo de escribir, está fresquita para usted. Lea. Sí, de nuevo tiene que ver como con animales, ¿no? Tiene malas pulgas. Sí, miren, vamos a apelar a su inteligencia. ¿Qué cree que significa? Mm, No, no tiene nada que ver con los pulgas reales. Igual que la otra frase no tenía nada que ver con los perritos. Pobrecillos.
lo está haciendo muy bien. Necesita concentrarse mejor. Ya sé que no se ha equivocado, pero por favor estire su mano. Eso es. Ya. Solo fue un golpecito para que despierte. Lo agradecerá luego, cuando pueda hablar chileno fluido en su visita a Santiago. Por cierto, olvidé mencionarle. Algunas de las frases y palabras que hemos utilizado en las clases podrían variar. Ya sabes si está en el norte de Chile o en el sur. Chile es un país muy largo, así que podrían no servirle las mismas frases. Hay muchas palabras que cambian de norte a sur. Eso es más o menos un chileno intermedio porque es de la zona más central. Pero bueno, me estoy desviando del tema. ¿Qué significa? Tiene malas pulgas. No, bien. Tiene malas pulgas significa que tiene mal humor, tiene mal genio. Es decir, una persona que siempre se está enojando, que siempre está molesta. No me gusta esa gente. ¿Y usted? ¿Cómo se atreve? Yo no soy malas pulgas. Debería contarle eso como su ejemplo. Dígalo de nuevo. La profesora tiene malas pulgas. Muy mal. Pero la frase está bien. Vamos a contarlo como un punto más. Ajá. Tiene malas pulgas. Bien. Esta clase al parecer va a ser más corta de lo que yo quería. ¿Quiere escuchar mi ejemplo? Bueno, yo le diría, por ejemplo, a un amigo que se está enojando porque aún no vamos a comer. ¿Tiene de sus amigos o no tiene amigos? Bien, le creeré. Yo le diría a un amigo que se está enojando por tardar en comer. Ay, que tenéis malas pulgas. Sí, y usted también se lo diría. Ay, que tenéis malas pulgas. Pero no me haga caso. Bien, lo hizo muy bien, pero me enojó esa frase que me dijo. Yo soy una profesora muy estricta, pero también muy compasiva y dadivosa. No le he dado premios en todas las clases. Entonces, ahora voy a ser mala. Esta es una frase que creo le quedará muy bien. Frase número 5. Más bien una expresión. Puede variar también. Pero... y con signo de exclamación. Lea, por favor. Eso. Lea bien. ¿A dónde la viste? Como exclamación. Sí. Esta siempre se dice como exclamando, ¿sabe? Creo que ni una sola vez la he escuchado de forma calmada. Aunque puede que haya excepciones. No lo descarto. ¿Y a dónde la viste? ¿Qué cree que significa? Está más o menos. Pero bueno, esto no cuenta, no es el ejemplo que le pedí. Así que ¿a dónde la viste? Significa algo así como no te creo. O también algo así como que lo que nos están contando es un chamullo. ¿Se acuerda? Bien, vamos a hacer una frase compuesta nuevamente, ya que teníamos la frase anterior. Entonces, si un amigo me está diciendo algo que parece mentira, yo diría, ¿a dónde la viste? Estoy puro chamullando. Eso es. ¿Entendió? Oh, no. Se nota la falta de estudio aquí. Bien. Sería algo así. ¿A dónde la viste? Me estoy puro chamullando. Por supuesto, mucho más rápido con acento chileno. Y sin pronunciar muy bien las consonantes.
¿Dónde la viste? Estoy puro chameando. O me estoy puro cuenteando. Me estás puro cuenteando. Cuenteando. Sí, cuenteando. ¿Entendió? Ahora, quiero escuchar ese ejemplo. Más vale que me deslumbre porque ya le queda solo 1, 2, 3. Le quedaría medio punto si esta la tiene bien, ¿sabe? Entonces, ¿dónde la viste? Dígame el ejemplo. Ajá. Bueno, medio punto. Sí, medio punto está bien. Aunque me hizo enojar con lo de malas pulgas. Para que vea. No tengo malas pulgas y soy muy dadivosa. Medio punto. Y tenemos 1, medio, 2 y medio, 3 y medio, medio y 4. 4 puntos. 4 punteles. 4 puntos. Entonces, número 6. Y con esto se decide todo. ¿Ganará nuevamente un premio? ¿O será el alumno que menos estudia? Debo decirle que los demás alumnos han estado estudiando y aplicándose cada día, incluso contratando más clases particulares conmigo. Si contrata más clases particulares conmigo, puedo hacerle un descuento. En vez de 120.000 que le va a salir esta clase, podría dejárselas a 100. Aunque pueden variar mes a mes. Debe pagarme un mes completo, es decir, arriba del millón. Pero lo vale, ¿no? Yo soy la mejor profesora. Nadie más le va a enseñar como yo. Bien, ¿recuerda esa frase anterior? Lo voy a pillar si no estaba estudiando. De creerse la última chupada al mate. ¿Te creí la última chupada al mate? Bueno, vamos a ver una variación de eso. Entonces, esto es creerse en oír del queque o creerse la muerte. Lea, por favor. ¿Puede verlo bien? Quizás no estoy ajustando bien la pizarra, ¿no? A ver. Bien. Entonces, creerse el hoyo del queque o creerse la muerte. ¡Qué miedo! Pero el significado no tiene nada que ver. Ahora, ¿estudio o no? Estas dos frases tienen el mismo significado de creerse la última chupada del mate. Así que, ¿qué significa? Piense, no hay apuro. Mientras más se demora, más dinero me debe. Qué lástima. Lo hizo bien. Significa creerse el mejor, ser un engreído. Entonces puedo decir, creerse la última chupa del mate, creerse el hoyo del queque, me gusta mucho esa frase, o creerse la muerte. Todo para decir que usted se cree el mejor, o que es más que sus amigos. Ahora sí, ya que acertó, me va a dar 2 ejemplos, uno con creerse el hoyo del queque y uno con creerse la muerte, aunque van a ser parecidos. Le diré mi ejemplo. El otro día en el carrete te creí el hoyo el queque. Eso. O caché que el otro día vi una amiga y se creía el hoyo el queque. Todo porque tiene un auto nuevo. ¿Entendido? Más o menos. Bien. Va a tener que estudiar más si no entendió. Ahora, su ejemplo.
tómese su tiempo. Si acierta esta, se ganará mi respeto. Ah, sí. Voy a ir a buscar su premio. Si es que gana. ¿Lo tiene? No le creo. Vean, ejemplo 1. Ejemplo 2. Estoy pensando bien con esa cabecita suya. Entonces, se ganó el premio. Esta vez es un premio un poquito más grande. ¿Qué le di la semana pasada? Sí, un peluche de gatito reversible. Supongo que le gustan las cosas esponjosas. ¿Y le gusta Pokémon? Ah, Jigglypuff, mi favorito. Tiene una voz melodiosa que hace dormir. Bien, puede tenerlo. Ah, prométame que va a estudiar. Entonces sí. Ah, listo, terminamos esta clase entonces por esta noche, este día. Lo que usted desee, ya terminé mi rol de maestra. Ahora, la parte que más me gusta. El valor de la clase es de... ya lo sabía, se lo había dicho. 120,000 pesos, eso es el valor. Por favor. Oh, sí, también puede hacerme una transferencia bancaria, lo agradecería mucho. Recuerda que acepto propinas, también durante la semana, solo por existir. Si quiere puedo dármelo. Oh, bueno, si le ha ayudado mucho, también considere darme una propina más grande. ¿Me la quiere dar? Puede hacerlo a mi link. Está aquí. Bien. Entonces, nos vemos. Me voy a despedir esta vez con una frase chilena, ya que quizás sí se lo merece. Chao, pescado. Gracias por ver. No olvides suscribirte para más videos como este. Y si aún no puedes dormir, por favor, mira estos videos. Buenas noches.